Cuando tú inspiras, ¿ya? Vas a tomar aire, se van a desarrollar varios mecanismos. En primer lugar, como pueden ver acá, para que el aire pueda ingresar, tiene que disminuir la presión. Es decir, nosotros tenemos por dentro una presión que se llama presión intrapulmonar. ¿Correcto? Intrapulmonar. Y afuera tenemos una presión que se llama presión atmosférica. La presión atmosférica la puedes expresar en unidades. La más común, milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto equivale? 760 milímetros de mercurio. Ojo que también se puede expresar en atmósferas. Una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto tiene que disminuir la presión intrapulmonar? 3 milímetros, ¿correcto? Es decir, tiene que bajar hasta cuánto? A 757 milímetros, ¿correcto? Baja y de esa manera, ¿qué permite? Que el aire pueda ingresar. ¿Estamos de acuerdo? El aire puede ingresar. ¿Y eso entonces por qué está ocurriendo? Por diferencia de presiones. Nunca te olvides. El aire debe de pasar de mayor presión, o sea, desde el medio externo, a menor presión. Entonces la idea de que baje la presión es que se genere un gradiente, esa es la palabra. Gradiente significa diferencia de presiones. Y eso va a permitir que el aire pueda ingresar. 2. Cuidado, cuando tú inspiras, cuidado en esta parte. La inspiración es un proceso activo. Y cuando uno habla de procesos activos, habla de contracción muscular, no de relajación. Que lo puedas, cuidado ahí, que lo puedas a manera de comentario, qué sé yo, pero como mecanismo activo, a mí me interesa la contracción. ¿Ya? Aclaro eso porque vamos a volver a mencionar. Entonces, aquí, como puedes ver, el músculo más importante es el diafragma. Ahora, pero recordemos nosotros que el diafragma es un músculo que tiene una forma, ¿no?, de campana, ¿correcto? Y que cuando está, escúchame bien, relajado, tiene esa forma de cúpula, así. Pero cuando vas a inspirar, o sea, vas a tomar aire, la idea es que tu caja torácica se amplíe. Entonces, la cavidad tiene que tener la mayor cantidad de aire. Entonces, para que eso suceda, el diafragma, cuando se contrae, mira, aquí está relajado, cuando se contrae, se aplana. ¿Quién está encima del diafragma? El corazón. Significa entonces que cuando yo inspiro, el corazón, ¿qué? Desciende, ¿correcto? Son, en este caso, consecuencias de ese proceso. Pero ojo, también vamos a ver a los intercostales externos. Siempre me han hablado sobre eso, ¿no? Para la I, la E, ¿no? Para la I, la E. Para la inspiración, externos. Para la expiración, internos. Cuando uno se queda con ese, escúchame, cuando uno se queda con ese detalle, perdemos. Claro, para la parte pre, pero acá no. ¿No quedo? Vamos a ver. Porque mira, hasta aquí está bien para la inspiración la E. Entonces, estos intercostales, como ves ahí, elevan las costillas. Y de esa manera, justamente, la caja se expande. También vamos a ver que hay los paraesternales, que van a tener la misma función que los intercostales externos. Pero esto es en una inspiración que ¿correcto? Porque tú puedes hacer una inspiración que forzada. Cuando tú quieres hablar del volumen de reserva inspiratoria, ¿te acuerdas de eso? No. Tienes que hacer una inspiración forzada. Y es ahí cuando vas a empezar a utilizar, mira acá, músculos que de la región torácica. ¿Correcto? A esos músculos se les llama accesorios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya estamos quedando claros. Si es normal, diafragma, intercostales externos y paraesternales. Pero si tú quieres hablar de una inspiración forzada, lo voy a repetir, ¿ya? Cuando a ti te miden la capacidad vital, tienes que inspirar al máximo. Y para eso utilizas
músculos que se encuentran en la parte torácica. Pero lo digo de esa manera, escúchame, torácica, para que no te olvides, porque como vamos a ver en la expiración forzada, se utilizan músculos que abdominales. Eso es lo que marca de alguna manera la diferencia. Algo que me olvido. Si nosotros colocáramos a una persona en el decúbito dorsal, hombre y mujer, vamos a ver que hay diferencias. Porque cuando la mujer respira, hace movimiento torácico. Pero cuando el hombre respira, hace movimiento tóraco. Entonces esa es otra cosa que tenemos que también aclarar. La mujer tiene una respiración torácica, el hombre tóraco. Y eso básicamente sucede porque la caja torácica del varón es mucho más ancha por la cintura escapular. O sea, la cintura es la que determina el tamaño de la caja torácica. Y de esa manera, justamente, al movilizar, va a tener que movilizar en una mayor área, necesita de un músculo. Bien, y acá está lo que te decía, cuidado. Aquí vamos a ver esta imagen, regresamos acá. La expiración. Escúchame acá. Por eso yo te decía que ese error, la I para la E y la E para la E, eso de ahí no es. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una expiración, muchachos, la expiración es un proceso pasivo. Entonces la pregunta es, ¿necesito que un músculo se contraiga? Pero a mí me enseñaron que la I, sigues con la I para la España. Intercostales externos y intercostales internos. Nadie dice que no vas a usar los intercostales internos. Ojo. Pero en la parte de la expiración, en la parte de la expiración, luego corregimos, no hay ningún músculo. Entonces la pregunta es, ¿cómo ocurre la expiración si no hay ningún músculo? Lo que pasa es que tu pulmón, acuérdate de algo, el pulmón tiene dos partes. El árbol bronquial, ¿sabemos? Pero aparte tiene un tejido. Ese tejido se llama parénquima pulmonar. Y ese parénquima tiene una proteína que se llama elastina. ¿Correcto? Entonces, gracias a esa elastina, es que tu pulmón tiene esta propiedad. Elasticidad. ¿Estamos de acuerdo? Elasticidad. Entonces, gracias a su elasticidad, que aquí vamos a ver, o vamos a hablar de esta elasticidad, el pulmón se relaja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en una expiración normal, no hay contracción. Pero, ¿qué pasa si es una expiración forzada? Esa es otra cosa. ¿Correcto? Cuando tú quieres forzar la expiración, ahí sí participan los intercostales internos. ¿Correcto? Y es ahí donde viene el juego de palabras cuando empiezan a fastidiarte en el examen. ¿Cierto? Porque acá, para ser concreto, sería así. Los intercostales externos, ¿sabían o no? Participan en una inspiración que activa. Y los intercostales internos participan en una expiración forzada. Correcto. Muy bien. Pero mira, aparte de estos músculos, también tenemos a los rectos y a los oblicuos. Oye, pero ¿dónde se encuentran estos músculos? Acá, pues en la pared abdominal. Cuando entremos justamente a ver el tema de digestivo, vamos a estudiar pared abdominal. Y ahí vamos a estudiar la presencia de estos músculos. Entonces queda claro, cuando yo hablo de procesos forzados, ahora sí, si lo queremos hacer de manera general, procesos forzados, si es inspiración, utilizamos músculos. Y si es expiración, ya se volvió al revés. Claro, que acá la excepción es el intercostal. Llegan listos al final para hacer esa aclaración. Entonces, miren aquí, muchachos. Ahora en la imagen, ahí lo puedes apreciar, estamos haciendo un corte donde podemos ver a
izquierda, los músculos inspiratorios, ¿cierto? Ahí sería diafragma, ¿cierto? El intercostal externo y los parasternales. En cambio, en el lado derecho, donde tenemos la parte inspiratoria, recuerden que estos músculos son de una inspiración cruzada, donde están los intercostales internos, que está cambiado, ¿cierto? El recto y los oblicuos. No conozco. Casi un Bueno, y miren acá. Vamos a recordar un poco de física. Miren acá. Cuando nosotros tenemos una liga, nosotros podemos aplicar una fuerza, Claro. y la podemos estirar, Fuerza. ¿sí o no? Eso de ahí se llama distensibilidad. Pero si yo suelto, estoy anulando la fuerza que está deformando la liga. Y significa entonces que la liga va a recuperar su tamaño original. Eso se llama elasticidad, ¿correcto? Entonces, son dos mecanismos dentro de un mismo proceso. Física médica. El pulmón cumple con los dos criterios. Su parénquima es Por ahí lo tengo todo. correcto. Entonces, cuando tú inspiras, se insufla, o sea, se va a distender. Pero cuando tú expiras, por la propiedad de elasticidad, va a volver a ser Todo bien normal. correcto. Entonces, todo eso se llama la compliance pulmonar, ¿no? Pero son los dos nombrecitos que vamos a revisar. Voy a poner todo el parámetro. ¿Qué es el mecanismo que te decía? Sí, Un se mecanismo para transformar distensibilidad y un mecanismo para volver a su tamaño original, que es la elasticidad. Y ahí está la respuesta, ¿no? Este pulmón entonces, que lo estamos revisando, ¿por qué es elástico? Justamente acá podemos ver, ¿no? En esta imagen, en esta coloración, donde podemos ver justamente estas fibras. La elastina. Estas fibras de elastina, que es la Sí, está responsable también de la más abundante de todo el cuerpo humano. correcto. Cuando una persona es un fumador crónico, correcto, ¿qué es lo que va a pasar? El pulmón se va a reemplazar, esa elastina va a disminuir y ¿qué es lo que va a aumentar? El colágeno. Y recuerda que el colágeno es retráctil, ¿sí? Entonces el pulmón ya no va a ser elástico. Cuando una persona cocina leña, lo encontramos en muchos lugares, por años, toda la vida he cocinado leña, ¿no? Y la escuchan, ¿no? Ya tiene fibrosis. Una persona que no se protege y trabaja en minas, ¿correcto? Están constantemente Por el colágeno. partículas. Se va la elastina. Entonces, como pueden ver ustedes, en aquellos lugares en donde haya inhalación de partículas, el pulmón Ya no hay. va a empezar a perder elasticidad. ¿Por qué? Porque va a disminuir la elastina y estas partículas, los minerales, por ejemplo, el silicio, ¿no? Cuando hay una silicosis, o el carbón también va a reemplazar y va a proliferar el colágeno. Así como pasa en el hígado cuando hay cirrosis, lo mismo pasa en el pulmón. Y a todo ese cuadro degenerativo se le llama fibrosis. Qué miedo este ciclo. Ahí Está está. pendejo todo. Mira, es la única fuerza. Y claro, lo dice, ¿no? La distensibilidad es la única cosa que se opone a la elasticidad. Falso. Claro. ¿Por qué? Hay otra fuerza. Vamos dando datos. Distensibilidad. ¿Por qué un niño, por qué un feto, por qué tiene que llegar a las 40 semanas para el parto? ¿Por qué no puede, a las 30 semanas, por qué no sale? ¿Por qué? El sistema respiratorio, el último que se forma el diablo. Ya, vamos por allá, estamos por ahí. Algo más. Ya, ya La única fuerza que se Los conoce. pulmones no están maduros por falta de su capital. Fuerza. Entonces, si la respuesta va por ahí, nos preguntamos qué es su capital.
Surfactante es una sustancia de proteínas y lípidos que se encuentran en los alveolos y permiten la hidratación para la hidratación. Fabricación. Y entramos otra vez a física. Ven acá. Chicos, ven acá. Efectivamente, o sea, recuerden ustedes, un feto es viable a partir de la semana. Si ves, ¿no? 37 ya pueden hacer partos normales. ¿Sí? Vamos a Hasta las entrar 40, ¿no? Porque tampoco se puede pasar de las 40. el otro. Pero es cierto, o sea, existe una inmadurez. Ahora, pero la pregunta es esta: ¿qué es ese líquido surfactante? O sea, ¿para qué sirve? ¿Tiene una importancia? ¿De qué es para lubricar? ¿De qué es para lubricar? Disminuye la tensión superficial. Hace que los alveolos no colapsen. Ya, por ahí vamos, por ahí vamos. Ahí vamos. Ahora, escúchame. Mira acá. Como puedes ver, hay un fenómeno. La tensión superficial, chicos, es un fenómeno que a veces nosotros No lo sé, decimos más o que menos. pasa. A veces cuando no nos preguntamos tantas cosas que vemos a nuestro alrededor, que a veces no las entendemos. O sea, por ejemplo, ¿no? Te vas a la playa, ¿no? A fin de ciclo, ¿no? Vas a Pimentel. Vas a ver otras. ¿Te ves? De color naranja, ¿no? A lo que te pasa, muchacho, ¿no? Y tu flaca te dice, mi amor, ¿y el cielo de color? ¿Por qué se vuelve tan nombre de color naranja? Ese ya determina, o sea, hay cosas, no voy a repetir, hay cosas que solamente estamos nosotros, pero hay cosas a nuestro alrededor tan, digamos, interesantes que a veces no las entendemos. La tensión superficial, por ejemplo, para darte una idea, la vemos, por ejemplo, cuando tú vas a lavar tu ropa. Es lo mismo lavar tus prendas con jabón que con detergente. No. ¿Y cuál es la diferencia? El detergente saca más sucio. Bueno, es más agresivo. Saca más sucio. Te muerde un perro. Te muerde un perro. Ya. ¿Escuchaste por ahí que dicen que hay que lavar la herida? ¿Con detergente o con jabón? Jabón. Con lejía. Para matar. Todo de ácido. Hay algo que tiene ahí. Entonces, la palabra detergente justamente tiene que ver, y como van escuchando, el líquido surfactante tiene una acción detergente encima que dice así. O sea que te lava los alveolos, ¿no? La grasa, ¿qué hace? Entonces, la palabra detergente tiene que ver con romper la tensión superficial. Escúchame. Para que ocurra, yo te pregunto a ti, la ropa normalmente, la suciedad más difícil de sacar, ¿cuál es? La grasa. Pregunta, ¿la grasa es soluble en agua? No. No. ¿Y dónde metes tu ropa? En el aire. No, en agua, ¿no? Entonces te estás contradiciendo. ¿Qué hace tu ropa con grasa y en agua? Entonces sucede que el detergente tiene dos extremos. Una porción hidrófoba y una porción hidrófila. Hidrófila se va a absorber en agua. Y la hidrófoba Repele el agua. entonces, Hidrofóbica. como si se pusiera en el punto medio, digamos. Hidrófoba. Igual es. De esa manera, las moléculas que son grandes, los líquidos son grandes, lo que hace justamente el detergente es romper Es hidrófobo. esas cadenas. Hidrofóbica. Y para que eso ocurra, vamos a ver esta tensión superficial. Un mecanismo sencillo: tienes un vaso con agua, saca de tu casa unas hojuelas de avena y la colocas lentamente ahí. Y vas a ver que esas hojuelas flotan. ¿Qué hago yo para que se vayan abajo? Fácil, agarra el detergente un poquito, lo colocas en el borde y ni bien toca contacto con el agua, automáticamente las hojuelas
¿Qué pasó? El detergente ha roto la tensión superficial. ¿Correcto? Entonces, la tensión superficial la vemos a cada momento. Ahora que estamos con el tema de lluvias, pueden ver zancudos caminando sobre el agua. ¿Cierto? Y esto es debido a la tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza que ejerce el agua a nivel de la superficie. ¿Correcto? Son fuerzas ahí. Pero vamos a revisarlas entonces cómo se ocurre ese mecanismo para poder entender la resistencia. Miren acá. Si nosotros recordamos, miren acá, esto de acá vienen a ser moléculas de agua. Y el agua, como pueden ver, va a atraer a través de estas flechas al resto de moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, atento acá. Quiero que tú vientes acá, ubícate en esta molécula. Esta molécula sufre atracción de quién? De todas. De esta. ¿Estamos de acuerdo? Por todos lados la traen. ¿Sí o no? Pero yo te pregunto, ¿y esta molécula? ¿Quién la trae? Las que están abajo. ¿Estamos de acuerdo? Van a ser jaladas hacia abajo. No sé si ustedes habrán visto el primer ciclo de química, no sé si habrán visto Bioquímico. Cuando uno ve un tubo de ensayo, una pipeta, uno se da cuenta, como para acá. Tú puedes ver que acá se ve un tubo de ensayo, pero cuando ves el agua, no la ves una línea, sino la ves así. Y eso se debe justamente a que esta molécula, ¿correcto? Es la tensión superficial. ¿Estamos de acuerdo? Y como vemos nosotros, lo que hace el surfactante en este esquema es ocupar esos espacios. ¿Correcto? De esa manera no se va a deformar. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿qué va a venir al laboratorio? ¿Qué pasa si no viene el surfactante? Entonces, todas estas de acá, al jalarlas, en algún momento se va a cerrar. Y ese cierre se llama colapso alveolar. Vamos a ver acá. Mira, ¿cómo se lo diga? Ahí está. Este es tu alveolo pulmonar. ¿Está bien o no? Y ahí adentro, como ya sabemos nosotros, aparte del epitelio alveolar, neumocitos 1, neumocitos 2, correcto, y macrófagos alveolares, también vamos a encontrar por dentro un líquido que es el surfactante, correcto. Pero este líquido, como ves acá, es surfactante, aplicando esta ley física, tendría que jalar todas. ¿Estamos de acuerdo? Y al jalarlas, todos se cerrarían. ¿Estamos de acuerdo? Al cerrarse, obviamente las paredes se van a pegar, ¿correcto? Se pegan. Y eso, como te mencionaba, se llama colapso alveolar. Entonces, el surfactante que hace lo contrario. Evita el colapso. Por lo tanto, ¿aumenta o disminuye la tensión superficial? Disminuye la tensión superficial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la otra fuerza de la cual están hablando. O sea, no solamente es hablar de distensibilidad y elasticidad, sino también hablar de la tensión superficial. Ahora, la pregunta es, ¿y desde qué semana estacional se empieza a formar este surfactante? Desde la semana 24. Desde la 24 empieza esa formación, ¿correcto? Pero alcanza su mayor nivel en la semana 32. Ahora, alguien dirá desde la 33, ¿no? Pero igual desde la 37 ya se puede, es un efecto viable. Pero en la 32 alcanza su semana 24 ¿Qué contiene? su mayor nivel en la semana 32 y su función en la semana 37. Entre ellos, como vemos ahí, está la ipamidolina o tapidilcolina, que este es el componente mayor, pero también vamos a encontrar lípidos y proteínas. ¿Ya? Ah, ya. Te explico acá. Cuando tenemos una persona, tampoco se llama, se llama parto prematuro. ¿Ya? Cuando este se está ocasionando antes de las 37 semanas. ¿Correcto? Antes de las 37.
Y antes de las 20 es un aborto. En el aborto hablamos como punto de corte 20. Pero cuando se da antes de las 37, de las 34 semanas, ¿no? ¿Qué pasa? Todavía es inviable. Así es. Entonces, como ya viene el parto, ¿estamos de acuerdo? O sea, la persona ya empezó a dilatar, ya eso es inviable, empieza a dilatar. Entonces, lo que se hace normalmente en un establecimiento de salud es colocar justamente dexametasona. Y la dexametasona, que es un corticoide, correcto, que favorece esta maduración. Favorece esta maduración. Claro, lamentablemente es 34. Si fuera, digamos, si fuera antes la colocación de la dexa, de repente ayudaría más. Pero siendo inminente, porque solamente se usa así, siendo inminente, ahora, ojo, el tema también es que al ver el carnet de una gestante y vemos el número de semanas, tampoco van a ser el Consejo de Salud. ¿Por qué? Porque va a ser inmaduro. ¿Qué va a necesitar? Una incubadora. Entonces, que tenga Dexa, ¿no? ¿Para qué? Correcto. Dexa me va poniendo de repente para el traslado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora en un hospital ya se le tiene que colocar hasta que llegue el momento. Para ese momento normalmente debería ser, si se puede detectar, debería ser una cesárea, ¿correcto? Para evitar cualquier sufrimiento. Porque una de las cosas que no se puede prever en este tema es el tema del líquido. Sabemos nosotros que el niño está dentro de un líquido que amniótico. Y normalmente ese líquido amniótico es claro, transparente. Pero a veces ese líquido puede ser real. Y muchas veces es negro. ¿Tú te imaginas, no? Que el niño ya estaba dentro de heces, ¿no? El licor, todo eso. Entonces el niño se puede aspirar y hace un síndrome de aspiración de líquido. Entonces acá, también lo que preguntaba es ¿por qué usar Dexa? Porque la Dexa lo que hace es ayudar a la maduración pulmonar. Y no se pone una prueba, como parece. Dependiendo obviamente del número de semanas en la cual se esté llevando a cabo ese parto. Bien, ahora, como ya sabemos nosotros, si el niño nace, ojo, si el niño nace antes de las 36, si el niño es un niño prematuro, ya, es un prematuro, recuerden ustedes que estos niños van a tener distrés respiratorio, definitivamente. Y se les tiene que colocar surfactante. ¿Se puede colocar surfactante artificial? Ya no se le puede colocar. ¿No? ¿Para qué? Para evitar que la famosa enfermedad que se llama membrana hialina. Correcto, la enfermedad de membrana hialina se produce justamente cuando hay déficit de surfactante. Correcto, déficit de surfactante. La enfermedad de membrana hialina. Bueno, el mecanismo que habíamos hablado, ahí está, ¿no? Observa, no es lo mismo acá una molécula que está en la parte media líquido, y donde para la fuerza va a ser dada por todas las moléculas que lo van a circundar a la que se encuentra a nivel de la superficie. Y a nivel de la superficie podemos ver que la mayor fuerza es hacia abajo, por lateral, pero arriba no hay nada, por eso es que esto tiende a ir hacia abajo y a deformar justamente la superficie del líquido. ¿No? Ahí está. Vean la diferencia. Bien. Ahora, después de haber revisado entonces, muchachos, lo que es la ventilación pulmonar y lo que vienen a hacer estas fuerzas que vienen a hacer elasticidad, distensibilidad y tensión superficial, ahora vamos a hablar de la difusión de gases. ¿Por qué? Recuerden ustedes, hablamos de difusión, no se olviden de algo importante. Cuando una molécula va a pasar a través de una membrana, va a depender de su naturaleza. ¿Qué significa eso? Que si es un gas, a ese paso de un gas a través de una membrana se le llama difusión. Pero ¿qué pasa si es un líquido? Eso se llama ósmosis. Y si es un sólido, se llama filtración, como lo que ocurre en el riñón.
Entonces, acá hablamos de Composición líquido, pero sólido, mira, filtración. esta difusión de gases, o sea, ¿cuáles son los gases, muchachos? Oxígeno y CO2. Estos dos gases van a pasar a través de esta membrana, que se llama la membrana que alveolo capilar. Alveolo capilar. Entonces, para que estos gases puedan pasar, necesitan justamente de leyes, vamos a explicar una por una, y además de variables estructurales. Como pueden ver, va a depender del grosor de la membrana, ¿correcto? Y también del área. Ahora, acá básicamente el determinante es el grosor. Mientras más grueso, va a ser bien difícil que pase. Y alguien dirá, pero ¿por qué se puede engrosar la membrana? Por un proceso inflamatorio. A la cabeza, neumonía. La persona que tiene una neumonía aumenta el grosor de la membrana. Y como el aire no va a pasar adecuadamente, por eso hace respiratorio. Y escúchame, a todo este conjunto, que después lo vas a ver, a todo este conjunto de leyes de gases y de las variables estructurales se llama ley. La ley. Pero vamos a explicarlo cada ley una por una. Mira, vamos con la ley. No leí el último de Boyle. La ley de Boyle, como puede ver acá, está en relación con la presión y el volumen. Significa entonces que a medida que yo aplico una presión, eso lo puedes ver, escúchame bien, eso lo puedes ver en una jeringa. Tienes una jeringa, ¿correcto? Ley de Con la Boyle. aguja, por supuesto, un extremo la cubres con el dedo bien cerrado y en el otro Tiene que ver con la presión y el volumen. émbolo, ¿cierto? Si tú lo presionas, adentro hay un aire, ¿no? Tú lo jalas al aire. La presión aumenta cuando el volumen disminuye. La pregunta es, ¿ese volumen se puede reducir? Claro, pero ¿por qué? Porque el aire se caracteriza porque tiene partículas dispersas. Entonces, si yo aplico una fuerza, puedo disminuir sus distancias, ¿correcto? Entonces eso se llama compresibilidad, es una propiedad de los gases. Entonces lo mismo va a pasar acá. A medida que yo genere una presión, el volumen va a disminuir, ¿correcto? Por eso dice, a mayor presión, menor volumen. Eso es, en este caso, la ley de Boyle, ¿correcto? Vamos con la siguiente ley, la ley de Charles. En esta ley, como pueden ver, tiene que ver con qué? Con la temperatura. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas la temperatura, recuerda, un gas, al aumentar la temperatura, ¿qué va a pasar? Va a aumentar su energía cinética. Y si tú aumentas su energía cinética, aumenta su velocidad. La energía cinética está relacionada con la velocidad. Hay mayor velocidad. Y como ves, va a expandirse. ¿Está bien? Se expande. Eso va a provocar entonces la siguiente relación. A mayor temperatura, mayor volumen. ¿Estamos de acuerdo? Mayor temperatura, mayor volumen. Y eso es por el aumento de la energía cinética. Ley de Charles. La ley de Henry, como ves acá, tiene que ver entonces con sus presiones parciales. Significa entonces que si yo tengo una mezcla de gases, Ley de Henry. todos los gases aportan una presión. Esa presión de cada gas se llama presión parcial. Ahora recordemos nosotros que acá vamos a tener justamente los gases, ¿correcto? A pesar, La disolución a pesar depende de su y presión. cuando ingresa aire, pregunta, ¿solamente hay oxígeno y CO2? No. Así es. El gas más abundante del aire es el nitrógeno, el 78%. Pero no ejerce ese efecto, solamente es para el oxígeno. Entonces, la suma de esas presiones parciales, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Van a sumar en toda la esta gaseosa. Por eso es que la disolución de un gas depende de su presión parcial. Cuando se prepara una bebida gaseosa, ¿ya? Si alguna vez han ido a nunca arriba abajo. Y su solubilidad. Vale, no le va a echar ahí. Escúchame, y ahí explica todo ese proceso de producción. Y las bebidas son heladas, pero no porque están refrigeradas, sino por la temperatura. Es decir, si ustedes se
bebida helada, una gaseosa helada, inasibles, ¿correcto? No se genera tanto gas. Pero si la bebida está temperada, ¿cierto? Entonces, y ahí está explicando ese fenómeno, ¿correcto? Entonces, las bebidas, para que el gas se pueda, ¿estamos de acuerdo? Para que el gas se pueda diluir, ¿ya? Disolver, necesita una menor temperatura. Por eso acá dice la disolución de un gas depende de su presión y de su solubilidad. Depende de su solubilidad. Es importante Por eso es para que hablar de la cogen las solubilidad, bebidas. porque recuerden ustedes que normalmente un gas es insoluble, ¿verdad? Es insoluble en agua. De repente por ahí un gas conocido Pero es si el no sale cloruro de hidrógeno. temperatura como Es un disminuye, gas. hace que el gas se Entonces, cuando disuelva. se mezcla con agua pasa a llamarse ácido Pero cuando se supone que la gaseosa un ejemplo, ¿no? Por eso él le dice. Dice que se calienta Finalmente, porque la la ley de presión Dante, no se evapora. que es la que vemos acá, que tiene que ver con las presiones parciales de carga. La integral. Ah, ese sí lo conozco. Las variables estructurales, que decía yo, que el grosor de la membrana, es la parte más importante. Mira, ¿cuánto mide? Cuidado con esto, ¿ah? 0,5 micras. ¿Alguien se acuerda cuánto equivale una micra? una micro. 10 a la menos 10. 6. 10 a la menos 6, ¿qué? Menos. 10 a la menos 6. Y miren acá, si se engrosa, tarda más en difundir, pero por supuesto. Entonces, mientras más calibre tenga, por eso te da el ejemplo de la neumonía, no va a haber facilidad para que pueda difundir ese gas. No, el glóbulo rojo, miren acá, cuánto tiempo demora en pasar por esta membrana. 0,7 segundos. 0,75. Y obviamente, eso de acá va a explicar justamente por qué la hematosis, ¿ya?, es efectiva. El área de cada pulmón es de 70 metros cuadrados. ¿Cuándo disminuye el área? Cuando hay una enfermedad que se llama telectasia. La telectasia es cuando se empiezan a colapsar los alveolos y el pulmón se hace más pequeño, su área disminuye. ¿Correcto? Así que ten cuidado con la telectasia, disminuye en este caso el área 70 metros cuadrados que está la ley de Fick. o centímetros. Como puedes ver, es directamente proporcional a todo, excepto a lo que viene a ser ¿qué? El grosor de la membrana. ¿Estamos de acuerdo? Cuando te hablen acerca de un caso juzgado para el examen, recuerda que el espesor es inversamente proporcional. Porque tú empiezas a aplicar las leyes, escúchame, empiezas a aplicar las leyes, y como puedes ver acá, son directamente ¿qué? Proporcionales. ¿A qué? A la presión, al volumen, a la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Son directamente proporcionales. Es decir, directamente proporcionales con quién? Con los gases, con las leyes de los gases. Pero cuando hables de lo que es el área, perdón, el Espesor. el grosor, Espesor. ahí es inversamente proporcional. Espesor. Esta variable que tú te tienes que dar cuenta cuando Sí, miras grupo espesor. es ¿Qué inversamente punto espesor? ¿Cuál es? Grosor Y ahí lo está. borré. Grosor le puse. todo lo que tiene que atravesar justamente, acuérdate, acá está el alveolo y acá está el capilar. Entonces, ¿qué encontramos en el alveolo? Te lo había dicho, ¿no? Si bien es cierto, encontramos un epitelio, ¿cierto? Pero por dentro del epitelio había líquido. Por eso es que el líquido aparece primero, luego el epitelio alveolar con los linfocitos, ¿cierto? Recuerda que el 1 es el simple plano, el que va a facilitar el intercambio gaseoso. Pero el 2 es el responsable de la producción de ¿qué? De surfactante. Luego hay que recordar que todo epitelio tiene justamente una membrana, la membrana basal epitelial. Luego hay un espacio, porque obviamente hay algo que nos va a separar, que es el espacio intersticial. Luego viene la membrana basal capilar, el vaso sanguíneo, por supuesto, y luego viene el endotelio capilar. Entonces, estos vienen a ser los componentes de la membrana alveolo-capilar, por donde va a atravesar. Cuidado para el tema que nos digan, ¿no?, en el examen, ¿no?, del CO2, ten cuidado, ¿ah? Escúchame, cuando te hablen del CO2, te hablen del CO2, ¿de dónde a dónde pasa el CO2? Del capilar al alveolo. Cuidado del orden, pero cuando me hablen a mí del oxígeno, van
¿desde dónde? Desde el alveolo hasta el capilar. Ten cuidado en el orden de quién me esté preguntando, ¿correcto? Para seguir la secuencia, si es una pregunta de examen. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? Si lo que he visto ya es con el esquema. Es inverso. CO2 pasa del capilar al alveolo y el otro pasa del alveolo al capilar. Ahora, Pero así proponen el examen. ¿por qué no tenemos una sangre oxigenada al 100%? ¿Por qué tiene que ser al 97%? La razón es la siguiente, recordemos. Se supone que la sangre, no me acuerdo, pasa ¿desde dónde? Desde lo que es la aorta, no me acuerdo. Para ir a los tejidos va desde la aorta y la aorta llega a los tejidos. Oxigena, pero cuando se recoge esa sangre, ¿correcto? A través de los capilares, luego viene por las venas, ¿está bien? Y las venas más grandes, ¿cuáles son? Las venas cavas. Las venas cavas, ¿a dónde van? A la aurícula derecha. ¿Está bien? Y la aurícula derecha va a pasar a dónde? Al ventrículo derecho. ¿Está bien? El ventrículo derecho, ¿a dónde sale? ¿Sale quién? La arteria, por lo tanto, que hay dos, izquierda y derecha. Y esa arteria, que obviamente se va a tener que ramificar, va obviamente ahí, a lo que vienen a ser los alveolos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el pulmón, evidentemente, o sea que el pulmón solamente tiene una vascularización por las arterias pulmonares. No, también tiene una vascularización por las arterias bronquiales. ¿Correcto? Recuerda, las pulmonares llevan sangre que oxigenada, ¿cierto? Entonces tenemos que entender, ¿y quién lo nutre? Ya, pero hasta ahí explicamos por qué la sangre no llega al 100%. No, pues. Entonces, ¿dónde viene el detalle? Es que hay anastomosis. ¿Alguien se acuerda de ese término? ¿Qué es anastomosis? División. Uniones entre vasos. Hay anastomosis, correcto, entre vasos y bifurcación. Entonces, ¿hay mezcla de sangre arterial y venosa o no? Claro que sí. Y al haber esa mezcla, por esa razón, la sangre cuando regresa al corazón no llega al 97%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya sabes, porque hay que anastomosis de vasos sanguíneos, tanto bronquiales como pulmonares. ¿Correcto? Pulmonares. Ahí está lo que te mencionaba. Ya está en tono. Igual. Y esta de acá, ¿no? Muy bien. Te explico acá. Cuidado. Digo, hasta ahora hemos hablado de cuál es el término que hemos utilizado hoy como ventilación. Ventilación era inspiración y expiración. Pero como este aire que ya está en el alveolo pasa al capilar y lo hace a través de otro fenómeno que se llama difusión. ¿Estamos de acuerdo? Difusión. Bien. Ya hemos visto justamente que la difusión va a darse a través de membranas, ¿no? De estructuras, ¿no? Y que esto va a depender de leyes, ¿no es cierto? Ya lo hemos explicado. Ahora, una vez que ya tenemos justamente el oxígeno en el capilar, debemos entender esto de acá. ¿Por qué? Porque uno habla de ventilación, hay ingreso o salida de qué? De aire. Pero uno habla de perfusión cuando ese oxígeno, hablemos ya de oxígeno no directamente, ha llegado ¿a dónde? Al capilar. ¿Correcto? Entonces, cuando tú hablas de perfusión, es cuando el oxígeno ya llegó al capilar. Esa es perfusión. ¿Correcto? O sea, no basta con que llegue al alveolo, tiene que llegar al capilar. Eso es lo efectivo. ¿Correcto? Perfusión. Ese es el perfusión. Bien. Ahora, entonces, ¿por qué se habla de una relación? Ojo, que aquí en este esquema, muchachos, te voy explicando para que, porque puede que venga estas cosas. V, ya sabes que V tiene que ver con ventilación. Pero la U, que está acá, la U es el símbolo de la perfusión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver que hay relaciones o hay justamente casos en donde esto se puede alterar. ¿Correcto? Entonces, como puedes ver acá, cuando tú tienen acá, cuando la ventilación disminuye. ¿Por qué la ventilación puede disminuir? Sencillo, ¿no?
Porque acá estamos viendo una obstrucción de vías aéreas. ¿Correcto? Si la persona tiene un cuerpo extraño, ¿correcto? Hay una obstrucción, ¿o no? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿está llegando el aire adecuadamente? ¿Me deja entenderlo? No está llegando el aire adecuadamente. Entonces, ¿la ventilación está? ¿Por qué? Porque la perfusión, ¿con qué tiene que ver? Con que haya alveolo y haya capila. ¿Correcto? Alveolo y capila. Muy bien. Pero en este caso, podemos ver que el problema está en la vía aérea. Porque hay una obstrucción. ¿Estamos de acuerdo? La falla está a ese nivel. Entonces, vienen acá. Yo te pregunto, muchachos, esto es matemática, nada más, ¿no? ¿Cierto? Miren acá, yo te pregunto, vamos a poner acá. Observa. Si yo le llamo, voy a poner algo aleatorio, ¿no? Perfusión. La ventilación normal es 2 y la perfusión normal es 2. ¿Lo veo? ¿Lo veo? O sea que la relación de Q, ¿cuántos muchachos? 1. ¿Lo veo o no? Yo te pregunto, ¿y qué pasaría, muchachos, qué pasaría si ahora la ventilación es 1? Perfusión. ¿Sí o no? ¿Cuánto va a salir de Q? Muchachos, ¿cuánto me va a salir de Q? 0.5. Oye, el Q. 0.5. ¿Un medio? 0.5 o un medio, 0.5 Esto no se ha alterado, ¿ah? Esto no se ha alterado, sigue siendo el mismo. ¿Está bien o no? Lo que ha cambiado es la ventilación es 1. Pero la perfusión sigue siendo 2. ¿Cuánto va a ser eso? ¿Cuánto dices que es? La pregunta es, ¿esta relación aumenta o disminuye? ¿Está bien o no? Disminuye. Hablando de valores que hay en ese sentido, porque dice de Cuba, porque está disminuyendo. ¿Correcto? Porque el que se está afectando es la ventilación, no la perfusión. ¿Correcto? No la perfusión. Y acá el mecanismo es una vasoconstricción local. Alguien dirá, ¿pero por qué? Muchachos, ¿qué pasa si yo hago una vasoconstricción? Se dilata. ¿Qué está afectando? En el flujo sanguíneo. Ya, ¿y qué estoy haciendo si disminuyo el flujo sanguíneo? Estoy disminuyendo ¿qué? La perfusión. La perfusión, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Voy a disminuir, ponte, ya la perfusión, ahora ya no va a ser 2, va a ser 1. ¿Cuánto va a ser la relación de Q? 1. ¿Está bien o no? Vuelve a su normalidad. Entonces, esto que están viendo acá es el mecanismo compensador. Ahí. Este es el mecanismo compensador. Cuando yo tengo, correcto, una afectación de la ventilación, esta relación disminuye. Ya tengo el ejemplo, y mi mecanismo compensador viene a ser una vasoconstricción local, o sea, disminuye el flujo. Y disminuyendo el flujo, disminuye la Perfusión. Vayamos ahora a lo otro. Ahora, ¿quién está afectándose? La perfusión. La perfusión. Alguien dirá, en la ventilación está fácil, pero una obstrucción, el aire no pasa, la ventilación disminuye. Pero ¿cómo hacemos para que disminuya la perfusión? Mira que dice acá, mira esto de acá. ¿No? Muchachos, ¿qué es un émbolo? Es algo sencillo, ¿no? Yo tengo acá mi capilar, ¿está bien o no? Y acá tengo esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Algo que está obstruyendo el paso de la sangre. ¿Correcto? No pasa la sangre. ¿Sí? Ese es un émbolo ahí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa con la perfusión? Disminuye. Volvemos otra vez a mi ejercicio. Mira acá, mira acá. Mi ventilación, muchachos, es 2, ¿está bien o no? Y la perfusión es 2. ¿Cuánto saldría mi BQ? Pero ahora, ¿qué va a disminuir? Q, ¿cierto? Ahora, entonces Q, le voy a poner 1. ¿Cuánto es mi relación de Q? Oye, ¿qué? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué está pasando con la ventilación? Aumenta. ¿El BQ es alto o no? ¿Y cuál es el mecanismo compensador? ¿Qué broncoconstricción? Que el bronquio se va A contraer. a cerrar, ¿no es cierto? Y al cerrarse, ¿qué va a disminuir? A
presión. ¿Ya no va a pasar bien el aire o no? Ya no pasa el aire adecuadamente. ¿Y eso qué va a hacer? Va a disminuir la ventilación. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el mecanismo compensado. ¿Sí me has entendido? Terminamos. ¿Y la que terminamos? 40. Bien, muchachos, ven acá. Y finalmente vemos la zona de West, que es eso, ¿no? Muchachos, la zona de West tiene que ver justamente con las áreas pulmonares, dependiendo si son las mejores o las menores De acá, pues. en la ventilación. Pregunta. ¿A dónde? ¿A qué lóbulos afecta más el Mycobacterium tuberculosis? Lóbulo ¿Al izquierdo. lóbulo superior, medio o inferior? Superior. Superior. Y eso es importante en un caso clínico. Eso, Ya te voy eso sí adelantando. lo leí hace sobre tiempo todo y que yo toques también ese me tocó caso. TBC. Porque el caso clínico normalmente de un paciente de TBC Lo es rico así, es. ¿no? Paciente, el varón, por cierto, ¿no? Paciente, varón de 38 años, ¿ya? Fumador crónico, siempre le ponen que se necesita, fumador crónico, que acude a consulta, ¿cierto? Por pérdida de peso, fiebre y diaforesis. Entiéndase por diaforesis como una sudoración Excesivo. una Excesivo en la espalda. Diaforesis. Dos, mayor de 2 semanas. Ya. Te cagó. Pero ¿cuál es el dato característico? Que a la radiografía de tórax presenta una cavidad en el lóbulo superior Claro, pues. derecho. Siempre derecho. TBC. O sea, es el típico caso de una TBC. Es el más afectado. TBC. Ahora volvemos a preguntar. ¿Por qué? Porque deben de saber ustedes que el aire normalmente tiende a ir hacia dónde? Arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Por su densidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de los 3 lóbulos, normalmente el aire debe estar en los ápices. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con la bacteria? Lo que pasa es que la bacteria, el Mycobacterium, se define como una bacteria aeróbica. ¿Qué significa Que aeróbica? a través de los aerosoles. A diferencia de las anaeróbicas, que seguramente las hemos usado. Por eso es que aquí dice los ápices pulmonares son los que tienen mejor que ventilación, ¿correcto? Por eso es que acá, date cuenta, ¿no? Tienen una relación PQ mayor a 1, mejor no. ¿correcto? Mayor a 1, esta ventilación. Sin embargo, aquí es el espacio que muerto, ¿cierto? ¿Y eso por qué se explica que hay un espacio muerto fisiológico? Porque normalmente las bases, para avanzar, ¿correcto? leyendo eso. Son las que tienen justamente una mayor Nada de circulación. estudiar y mañana ¿Estamos que de no acuerdo? sepa. Las bases tienen una mayor circulación. En cambio, los lóbulos medios justamente están en el punto, ¿no? En el instante, y acá normalmente la ventilación está en equilibrio. Acá, ¿por qué? ¿Cuándo la relación es menor? Cuando hay mejor percusión. Si el Q, mira dónde está el Q, en el denominador, ¿arriba? Entonces, si el Q es mayor, la relación va a ser ¿qué? En cambio acá es al revés, ¿no? Si tu ¿Qué hay cuerpo- más? ¿Ventilación o no? Ventilación. Hay más ventilación, pero menos ¿qué? Q. Al haber mayor ventilación, por eso la relación es mayor. ¿Todos de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir entonces, muchachos? Qué importante es esto, ¿no? Que los lóbulos pulmonares, ¿correcto? No tienen la misma dinámica. Y eso va a depender de qué? De su ventilación y de su... ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen una relación distinta. No es una relación distinta. Es que él da sus ejemplitos bien random. Ah, delegada, vamos.